Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Hoy escuchamos la parábola de un padre que tiene 2 hijos. Esta parábola Jesús la dirige como una flecha encendida al corazón de los que están presentes, los principales, los más importantes, los sacerdotes y los ancianos del pueblo, aparte de sus discípulos. Recordemos que aquellas altas jerarquías y autoridades religiosas están sorprendidas e incómodas a la vez por el poder y la autoridad con que Jesús actúa y predica. Evangelio de ayer. Sus corazones, tristemente, ya han sido carcomidos por la soberbia y la envidia y siguen de cerca a Jesús, pero no porque les interese escucharle, sino porque andan buscando el modo de tenderle una trampa para hacerle caer y matarle de una buena vez. Ellos están tan ciegos por su ego y su prepotencia que son incapaces de reconocer en Jesús el poder y la autoridad del Dios vivo, a quien ellos paradójicamente dicen que sirven en el templo. Vaya contradicción. Pero Jesús no se da por vencido. Él no da a nadie por perdido y les lanza esta parábola como una flecha de fuego divino, a ver si acaso se encienden esos corazones entumecidos. Lo importante, les dice Jesús y nos dice hoy a nosotros, no es lo que digamos, sino lo que hagamos. Los fariseos, ya lo hemos visto, eran como las ardillas, mucho ruido y pocas nueces, mucho bla 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 y poca acción. Hablaban mucho de Dios, eran expertos en hablar, pero ni ponían en práctica lo que predicaban, ni cumplían ellos mismos con las normas que les imponían a los pobres, a los débiles y a los marginados. Hoy, a la luz de este pasaje, vamos a encontrarnos con nosotros mismos. Veamos la actitud de cada hijo. El segundo hijo, que fue requerido para trabajar en la viña, manifestó con sinceridad lo que pensaba: no quiero ir, y se negó a obedecer. Sin embargo, aquel hijo
seguramente, estando a solas, razonó y puso por encima de su gusto, su compromiso, su estado de ánimo, la responsabilidad, la obediencia y el compromiso que tenía para con su padre, y se fue a la viña a trabajar. En la vida cristiana es buena la sinceridad, pero es mejor la obediencia. Tengamos o no deseos de hacer lo que se nos pide, siempre es mejor obedecer a Dios. Es muy grato a los ojos de Dios quien se niega a sí mismo para ir a cumplir su voluntad. Y si se obedece con alegría, más grato es el esfuerzo que se haga a los ojos de Dios. El primer hijo, por su parte, respondió afirmativamente: «Ya voy, Señor». Con respeto le responde. No sabemos si fue sincera su respuesta, pero lo que sí sabemos es que no fue. Puede ser que al principio creyó en la necesidad y la importancia de respetar las órdenes de su padre, pero quizás luego vino la pereza, surgió otro compromiso, una invitación más llamativa u otros planes, y eso tuvo más peso en su buena intención. Recordemos que Jesús nos ha dicho varias veces que el infierno está lleno de gente que tuvieron siempre muy buenas intenciones, pero que nunca hicieron nada. Apártense de mí, no los conozco. Tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Estuve en la cárcel y no me visitaron. Obras son amores y no buenas razones, dice el refrán popular. ¿Con cuál hijo te identificas hoy? ¿Con el que vive un constante negarse a sí mismo? ¿Eres capaz de dejar a un lado tus diversiones, tus pasatiempos, tu propia familia incluso, por obedecer a tu Padre del cielo? ¿O te identificas con el que a todo dice que sí, pero que nunca cumple sus promesas porque siempre le surgen otros compromisos? Tal vez nos sintamos íntimamente orgullosos de que somos de los que a todo decimos que sí, porque somos los buenos cristianos de siempre, los que no faltamos nunca a nada, y practicamos y rezamos y cantamos y llevamos muchas medallas y hacemos muchas novenas. Todas estas cosas son muy buenas, claro que sí. Pero debemos preguntarnos si estamos llevando a la práctica lo que rezamos y creemos. No se trata solo de promesas, sino de cumplir. No se trata solo de cuidar la fachada, sino también la realidad interior. También entre nosotros puede pasar que los que nos creemos muy buenos, los sacerdotes, las religiosas, los de misa diaria, los de primer viernes, los del primer sábado, los que nunca faltamos a nada y todo decimos que sí, seamos poco comprometidos a la hora de la verdad. Y que otros, a los que juzgamos no tan buenos ni tan religiosos, tengan mejor corazón y mayor disposición para ayudar a los demás y estén más disponibles a la hora de ir a trabajar en la viña del Señor. Esto es incómodo de oír, claro que sí. Para mí mismo es incómodo el reproche de Jesús,
pero es la verdad. Yo puedo imaginar el escándalo y el revuelo que causó Jesús cuando les dijo a aquellas autoridades religiosas: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Seguramente se desgarraron ahí mismo sus vestiduras en señal de protesta. Los fariseos, los sumos sacerdotes y demás autoridades se imaginaban que por su fidelidad a la ley merecían la aprobación de Dios, pero en realidad ellos, como el primer hijo de la parábola, a todo decían que sí, pero no habían cumplido con la voluntad del Padre. Su piedad era vacía, era falsa, su cumplimiento era vano. No practicaban la justicia y despreciaban a los demás pensando ser los únicos justos. Pero Jesús les muestra contundentemente y fuertemente que no es así. Son los pecadores, los que rechazaron la voluntad de Dios, los que dijeron en un principio no, los que ahora obedecen al aceptar primero la predicación de Juan el Bautista y luego la de Jesús. Son los publicanos y las prostitutas quienes se abren al mensaje de Jesús y dan una respuesta de conversión y de cambio. Al Bautista y a Jesús les hicieron caso los pobres y los humildes, la gente sencilla, los pecadores, los que parecían que decían que no. Los otros, los doctos y los poderosos, los piadosos, parecía que decían que sí, pero no se convirtieron y terminaron matando a ambos. Varias veces en el Evangelio, Jesús sentencia a los que son oficialmente buenos y alaba a los que tienen peor fama, porque en el fondo son buenas personas y cumplen la voluntad de Dios. La obediencia entonces se manifiesta en el no hacernos sordos a la voz de Dios, en el escuchar con atención y en el actuar en consecuencia de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios es experto en pedirnos que hagamos algo por Él o para Él, justo el día en que tenemos una fiesta, por ejemplo, justo en el día en que nos invitaron a salir los amigos, justo el día en que hay una celebración familiar, justo el día en que juega tu equipo favorito o ibas para un concierto, y entonces uno tiene que tomar partido. Muchas veces somos como el primer hijo, a todo decimos que sí, para luego evadirnos, poniendo trabas. Tendemos a defendernos, a disculparnos, para apegarnos a nuestra voluntad egoísta. Por eso nuestra iglesia está como está. Por eso es que el Evangelio no ha llegado a todos los confines del mundo, porque damos y damos vueltas y nada que actuamos. Nos cerramos a la voz de Jesús, no obedecemos, no hacemos caso. Para todo lo demás hay tiempo, para todo lo demás hay fondos, hay entusiasmo, hay determinación, pero para Dios nunca nos alcanza. Hoy es día de convertirnos de corazón, y más nos vale que nos levantemos y hagamos un giro en nuestras vidas y atendamos el llamado de Dios, porque a muchos de nosotros, los publicanos y las prostitutas,
nos llevan la delantera en el camino del reino de Dios en materia de humildad y de obediencia. Y no lo digo yo, ya lo ha dicho Jesús. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre, bendito y alabado.